esposa, con mis hijos en las mañanas, un libro muy hermoso, que es un libro muy corto, uno de mis preferidos, que es el libro de Jonás, del profeta Jonás, uno de los profetas menores que están en el Antiguo Testamento. Se llaman profetas menores porque sus libros son pequeños, y se llaman otros profetas mayores porque sus libros son grandes. Así que el libro de Isaías es un libro con más de 40 capítulos, pertenece a los profetas mayores. El libro de Jonás solamente tiene 4 capítulos, pertenece a los profetas menores. No vamos a comenzar por el principio, vamos a comenzar leyendo un versículo que está en el capítulo 4, verso 4 del libro de Jonás. Creo que lo van a proyectar acá. Dice: y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Esta pregunta. El Señor le dice a Jonás lo siguiente: ¿haces bien en enojarte tanto? Los que han leído este libro pueden recordar en este momento que Jonás era un profeta que estaba todo el tiempo bravo. ¿Conocen alguna persona ustedes que todo el tiempo pareciera que está bravo? ¿Son algunos de ustedes? No voy a preguntar eso. Pero a veces pasa que uno no se soporta ni uno mismo, ¿verdad? Que uno se mira en el espejo y dice, bueno, todo el tiempo vas a estar ahí mirándome. ¿Por qué no te vas para otro lado? Que uno pelea hasta con su propia sombra. Que uno no se soporta, que está en la casa todo amargado, que todo el tiempo está peleando. Cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia. Pero cuando nosotros leemos a Jonás, vemos a un hombre que constantemente estaba bravo, quejándose por las cosas, peleando con Dios. Estaba todo el tiempo enojado. Y vamos a descubrir en esta mañana cuáles eran las razones por las cuales Dios le tiene que hacer esta pregunta. La pregunta dice, a ver, ¿qué era lo que decía la pregunta en el 4:4? ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Imagínate que Dios te diga eso. ¿Por qué estás todo el tiempo como brava, Sara? Dante, ¿por qué todo el tiempo estás como bravo? ¿Por qué todo el tiempo parece que estás como, no sé, te comiste un limón y te viniste a la iglesia, ¿verdad? Porque estás ahí con esa cara, peleando hasta con tu propia sombra. La voluntad de Dios es que nosotros estemos tranquilos, que proyectemos que la presencia del Señor está en nosotros. Pero imagínate una persona que va a presentarle el evangelio a otra persona, pero está bravo. ¿Quién va a querer convertirse al Señor Jesucristo si tú vas a presentar el evangelio bravo, enojado? ¿Cómo va a querer tu esposo o tu esposa venir a la iglesia si tú de lunes a viernes estás peleando? Pero después queremos que vengan a la iglesia. Realmente no estamos proyectando que la vida en abundancia que solamente Cristo nos puede dar es una realidad en cada uno de nosotros. Así que esta pregunta pues nos cabe a cada uno de nosotros, que hay momentos en los que hemos estado bravos. Yo tengo una razón por la cual a veces hasta peleo con mi propia sombra. A mí me gusta pasar tiempo con Dios, a solas. Antes de venirme, hace un tiempo para acá, yo descubrí que yo venía y desde que nosotros venimos, pues no paramos. Mi esposa no para, yo no paro, estamos ajustando todo para que todo quede lo mejor posible dentro de nuestras posibilidades. A veces una persona va a hablar conmigo, pero yo estoy todavía ajustando algo. Y yo descubrí que yo necesito quedarme a solas en la casa por lo menos 20 minutos, media hora, orar, estar en la presencia del Señor. Y ahí sí me vengo y vengo con otra actitud. Es decir, hay una relación directamente proporcional en el tiempo o entre el tiempo que yo paso con Dios y mi estado de ánimo. Así que muy importante, si tú estás bravo, si te lo pasas bravo, si hay amargura en tu corazón, pregúntate si pasas tiempo en la presencia de Dios. Porque ahí puedes encontrar la razón por la cual estás tan bravo. ¿Estamos de acuerdo? Eso no solamente te pasa a ti, me pasa a mí, le pasó a Jonás. Y ahora sí, vámonos al 1:1 del libro de Jonás.
en donde la palabra de Dios dice lo siguiente: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Aquí podemos encontrar el primer error que hacía que ese hombre estuviera bravo. ¿Cuántos creen hoy en día que Dios habla? Dios sigue hablando y habla de una manera personal, habla de una manera directa, nos habla a cada uno de nosotros. Y cuando Dios nos habla, el error que nosotros cometemos, que nos causa amargura, es huir de la presencia de Dios. Eso fue lo que le pasó a Jonás. Mientras el Señor le da una instrucción, él dice, tú me estás enviando para allá, bueno, yo me voy para allá. Y huyó de la presencia del Señor, y eso le trajo amargura. ¿Has recibido en algún momento instrucción por parte de Dios que cuando Dios espera que tú la obedezcas, tú te vas por otro lado? ¿A quién le ha pasado eso? Solamente me ha pasado a mí. ¿Y qué pasa cuando Dios te dice algo? Te lo dice claro, te lo dice de manera directa. Robert, yo quiero que hagas esto. A cualquiera de nosotros, el Señor nos habla directamente al corazón. Muchas veces las personas vienen a la iglesia y dicen, pero ¿quién le contó al pastor lo que a mí me está pasando? No, nadie me contó nada. El Espíritu Santo de Dios toma la palabra de Dios que está viva, que cambia y transforma a las personas, y mientras la predicación de la palabra se está llevando a cabo, el Espíritu Santo de Dios toma de esa palabra y la aplica a cada corazón. Así que nosotros creemos que alguien le dijo al pastor, algún líder o alguien contó algo. No, el Espíritu Santo habla, Él está activamente operando, y creo que en esta mañana a muchos de nosotros el Espíritu Santo nos está hablando. Así que el primer error que cometió Jonás era que el Señor le mandó a Nínive, pero él compró un pasaje con destino a otro lugar. Y ahí comenzó su amargura, porque el plan que Dios tenía para su vida era diferente al plan que él mismo tenía para su vida. Porque cuando tú conoces al Señor, el Señor deposita propósito, te hace entender que Él te creó con un propósito, que Él te entretejió en el vientre de tu madre, que Él tuvo una idea, que tiene un destino para tu vida, pero cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, pues ahí nos agotamos. Dice la palabra que Él compró su propio pasaje con otro destino. Y yo digo, cuando nosotros nos salimos de la voluntad del Señor, nos toca pagar nuestro propio pasaje con destino a ninguna parte. Pero cuando tú obedeces la voluntad de Dios para tu vida, comisión siempre viene con la provisión por parte de Dios. ¿Estamos de acuerdo con esto? Así que aquí comenzamos a descifrar por qué este hombre estaba amargado, por qué peleaba tanto. No, es que vino Dios y me quiere cambiar mis planes. Yo quiero hacer esto, pero Dios me muestra que ahora tengo que hacer esto. Y entre lo que yo quiero hacer y lo que Dios me muestra que tengo que hacer, ahí hay un conflicto. Y si yo decido por lo que yo quiero hacer, te vas a amargar. Poco a poco se te va a borrar la sonrisa. Poco a poco te vas a meter en una encrucijada, en un camino sin salida, en donde lamentablemente, pues vas a considerar que antes de que te metieras en ese camino sin salida, Dios te había dado una instrucción, Dios te había dado un propósito. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿En qué versículo vamos?
En el 4 dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una gran tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Por favor, mientras estamos en una tormenta, ¿qué estaba haciendo Jonás? Él estaba dormido. ¿Sabes que cuando salimos de la voluntad de Dios, poco a poco nos hacemos indiferentes a las necesidades de otras personas? Cuando salimos de la voluntad de Dios, poco a poco te vas enfriando. ¿Cómo no se te va a borrar la sonrisa si antes tú sentías la voz de Dios y poco a poco esa voz se va apagando? Poco a poco te vas enfriando, poco a poco va cambiando tu rostro. Creo que todos hemos estado en ese lugar en algún momento de nuestra vida. Pero es el Señor el que hacía levantar esa tormenta y poco a poco esa tormenta iba creciendo e iba creciendo e iba creciendo. ¿Por qué? Porque el Señor había predestinado un propósito para la vida de Jonás. Y el Señor no ha preparado o ha predestinado un propósito solamente para la vida de Jonás. Ha preparado un propósito para tu vida, para mi vida, para la vida de cada uno de los que estamos en este lugar. Decía David, Jehová cumplirá su propósito en mí. Pero a pesar de que Jonás estaba desobedeciendo, Dios tenía un propósito. Dios tenía un propósito con él. Así que seguimos avanzando. Dice la palabra en el verso 6, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido todo este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó ¿sobre quién? Sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. No era la tormenta que se levantó al principio. Ahora cada vez que pasa más el tiempo, pues la tormenta se va poniendo más fuerte, más fuerte, más fuerte y más fuerte. ¿Han sentido eso en sus vidas? Como una tormenta o algo que comienza pequeño y nosotros sabemos porque sabemos que no estamos haciendo lo que Dios nos dijo que hiciéramos, pero seguimos por ahí porque creemos que nos la sabemos toda más una, pero todo se va complicando más y más. ¿A alguien le ha pasado eso o solamente me ha pasado a mí? A ver. ¿Será que la palabra de Dios es viva y es eficaz? Y ahí tenemos nosotros, nuestro rostro, nuestra aparente seguridad. Yo sé que lo voy a resolver. Yo sé que yo puedo con esto, yo sé que yo puedo con aquello. Y poco a poco la tormenta se pone peor y se pone peor y se pone peor hasta que llega un momento en donde uno dice, Señor, ayúdame. Todo lo que yo creía que sabía, ya no sé hacer absolutamente nada. No me estoy adelantando, pero es el mismo proceso. Dios tiene miles de formas y Él moverá cielo y tierra para hacernos conocer su voluntad. Dios moverá el cielo y la tierra para hacerte conocer su voluntad. Más terco que Jonás, yo no conozco a otro personaje en toda la Biblia. Sin embargo, a pesar de que él era un hombre terco, se parece tanto a nosotros en algunos momentos, Dios movió cielo y tierra
para hacerle conocer su voluntad. Verso 12 dice, él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová, hermoso esto, los hombres que primero le estaban clamando a su propio Dios, ahora le estaban clamando a Jehová. Dice la palabra, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Verso 15, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Verso 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Cuántos creen que esta historia es real? Levanten la mano. Yo lo creo. Yo creo que eso realmente ocurrió. Por favor, imagínense ese hotel 5 estrellas para cada uno de nosotros. La boca de un gran pez en donde tendrás que estar por 3 días y 3 noches, luchando por sobrevivir, experimentando cualquier tipo de sensaciones, el olor horrible de todos los ácidos que tenía el estómago de aquel gran pez. Pero ese hombre estuvo ahí 3 días y 3 noches porque se llevó una gran lección. Es ahí, en ese momento, en donde él comienza a clamarle a Dios. Pero yo no veo a Jonás orando antes de que eso le ocurriera. Así que, segunda razón de nuestra amargura, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu vida de oración? Saben que me llevé una lección hace poco tiempo porque yo oro, nuestra familia oramos, buscamos el rostro de Dios, pero no me considero especialista en oración. Oramos, constantemente estamos orando, pero creo que todos tenemos que orar más, sobre todo después de lo que voy a decir en este momento. Cuando tú no oras, pierdes el sentido. Cuando tú no oras, vas como a tientas por la vida. Cuando tú no oras, tomas malas decisiones. Cuando tú no oras, pierdes el sentido de la orientación. Eso era lo que quería decir. ¿Por qué? Porque yo no veo a Jonás orando al principio del libro y veo que tomó una mala decisión. Veo que en vez de tomarse o montarse en la nave que iba a ir a Nínive, él se montó en la nave que iba para Tarsis. ¿Será que perdió el destino, que perdió el sentido de la orientación, que tomó una mala decisión por no buscar el rostro de Dios? Yo creo que sí. ¿En algún momento alguien ha perdido el sentido de la orientación? Levante la mano, por favor. Yo levanto mi mano. ¿Saben que una vez a mí me dio laberintitis? ¿A quién le ha dado eso? ¿A quién se lo recomiendan? A nadie. Horrible. Es algo en el oído que te hace perder el sentido de la orientación. Todo te da vueltas, el cuarto te da vueltas, el piso te da vueltas, no te puedes mantener de pie. Yo me sentía totalmente inútil, me tenían que llevar entre 2 personas, me montaron en el carro para llevarme al médico y cada vez que mi esposa caía en un hueco, eso era para mí lo peor. Yo pensaba, ¿cómo salgo de esto? ¿En qué momento voy a salir de esta situación? Y sí, también pensaba, ¿será que yo me voy a quedar así toda la vida? Es horrible, porque la recuperación de eso es lenta, hay medicamentos, es con ejercicios. Y entonces pasé un proceso horrible cada vez que a mí me nombran esa palabra, pues no me siento muy bien. Pero que la falta de oración te haga
perder el sentido de la orientación, te tiene que golpear el entendimiento. Porque a pesar de que nosotros no oramos, cuando estamos en problema, ¿qué es lo primero que hacemos? Orar, ¿sí o no? A ver, uno ora cuando la oración es el último recurso que tiene. ¿Saben cuándo vino a orar Jonás? Cuando estaba dentro del estómago de ese pez. Ahí sí le sale una oración bellísima, la quiero compartir, está en el capítulo 2. Dice la palabra: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. ¿Qué más iba a hacer ahí? No tenía más nada que hacer, ¿verdad? ¿Se parece tanto a nosotros, Jonás? Cuando ya no tienes más nada que hacer, es ahí donde te acuerdas de Dios. A pesar de eso, Dios nos escucha. No es lo óptimo, porque si hoy hemos aprendido que cuando yo no oro pierdo el sentido de la orientación, bueno, yo me quiero convertir en un guerrero de oración. Yo cada día quiero orar más. Cada día antes de dar un paso le voy a decir a mi Padre: ¿es este el paso que yo tengo que dar? Porque muchas veces me he equivocado y después que entiendo que me metí en algo a donde Dios nunca me dijo que me metiera, es ahí donde oro y le digo: Señor, sácame de esto, me metí en esto, yo sé que tú no me mandaste, pero dice la palabra: invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y todas tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Por favor, imaginemos lo que estaba viviendo este hombre ahí. Otro momento donde yo me he desorientado es cuando llega una ola grande y te lleva y te arrastra. ¿Les ha pasado a alguno de ustedes? ¿Les ha pasado eso? Y de repente tú sales y no sabes dónde está el norte, dónde está el sur. Bueno, lo que vivió Jonás fue 3 veces peor. Pero yo no quiero perder el sentido de orientación en mi vida. Por el contrario, yo quiero aciertos. Y los aciertos solamente vienen cuando yo tengo una comunión con mi Padre Celestial. Cuando yo escucho su voz y obedezco. No como hizo Jonás, que escuchó su voz y desobedeció, porque Dios habla. Porque Dios es personal, te habla directamente al corazón, te dice: Jonger, quiero que hagas esto. Isaías, es contigo. Robert, esto es lo que yo quiero que tú hagas. Gustavo, ¿te acuerdas de lo que estabas pidiendo? Allá está tu respuesta. Pero después que viene la respuesta, después de que tú sientes un mensaje por parte de Dios directamente a tu corazón, ¿de qué manera nosotros respondemos a ese mensaje? Ahí está el detalle. Porque un hombre como Abraham, cuando el Señor le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela, dice la palabra, la mañana siguiente tomó todo y se fue a donde Dios le había enviado. La respuesta de Abraham es tan diferente a la respuesta de Jonás o la respuesta de Jesús, que dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Porque siempre en tu vida y en mi vida van a haber 2 voluntades. La que tú quieres hacer y la que Dios quiere que tú hagas. Pero si tú y yo nos empecinamos en hacer nuestra propia voluntad, ahí se nos va a acabar la sonrisa, van a aparecer las lágrimas, se va a empezar a complicar todo, comenzará a crecer la tempestad, afectarás a los tuyos, a las personas que están a tu alrededor. ¿Por qué? Porque tú no estás haciendo la voluntad de Dios y tú lo sabes. Eso es lo peor de todo, que sabemos cuando no estamos haciendo lo que Dios nos dijo que teníamos
qué hacer. ¿Se comprende esto, amada familia? Porque esa paz que sobrepasa todo entendimiento que Dios tiene preparada para la vida de cada hijo, cada hija, amerita por parte de nosotros sentido. Quiero escuchar la voz de Dios. Obediencia, Dios me habló. Ahora Él está esperando que yo ejecute, que yo actúe. Si tengo que poner límites, voy a poner los límites. Si tengo que dejar algo, yo lo voy a dejar. Si me tengo que extender hacia algo nuevo que Dios me mostró, yo me voy a extender. Porque la vida en el Señor y en su voluntad hay sinergia, hay movimiento. Constantemente Dios te está guiando, el Espíritu Santo te guía a toda verdad y te muestra todas las cosas. Toda verdad, todas las cosas. Toda verdad y todas las cosas. Eso que necesitas saber, el Espíritu Santo te lo muestra. Porque Él te guía a toda verdad. Y Él te muestra todas las cosas. Así que una persona que está en comunión con Dios no está como dándole golpes al aire. Una persona que está en comunión con Dios va de acierto en acierto, de gloria en gloria, de victoria en victoria y de poder en poder. Ese es un hijo de Dios. Esa es una hija de Dios. El Señor le respondió, dice la palabra, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. La mayoría de las grandes verdades de Dios deben aprenderse en situaciones difíciles. Esto es duro lo que estoy diciendo. Decía mi papá, nadie aprende por cabeza ajena. Sí, lamentable. Pero aunque es sabio aprender de tus propios errores, es más sabio aún aprender de los errores de otro. ¿Se entendió esto? Y aquí vemos un hombre al cual Dios le hablaba, pero él decidió desobedecer. Bueno, lo estaba esperando un pez que lo tenía preparado para vivir unas vacaciones de 3 días y 3 noches y dejarlo en las playas de Nínive, justamente a donde el Señor le había dicho al principio que él tenía que ir. ¿Por qué? Porque el llamado y los dones de Dios son irrevocables. Porque este hombre, Jonás, estaba amargado y peleaba y discutía y todo el tiempo estaba con una raíz de amargura porque estaba en contra de lo que Dios quería hacer con su vida. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que Dios te muestra lo que quiere hacer con tu vida y tú estás ahí peleando con Dios? ¿Saben por qué él no quería ir para Nínive? Y vamos cerrando. Porque en Nínive habían puros enemigos de los judíos. Y mientras él quería que Dios eliminara Nínive, Dios tenía misericordia para esas personas. ¿Te ha pasado que a veces le dices, Señor, con esta persona, mejor te lo llevas o yo te lo mando, pero por favor elimínalo? O te lo llevas o te lo mando. Y Dios tiene amor con esa persona. Tiene misericordia con esa persona. Llega un momento en donde Él predica y cuando Él predica ya después de esta experiencia, ellos escuchan y se arrepienten y se salvan. Pero Jonás seguía bravo. ¿Pueden creerlo? Seguía bravo, estaba peleando todo el tiempo y él dice, pelea con Dios y le dice, Dios, pero esta pregunta que está en el 4:4, ¿por qué? O sea, ¿es bueno que te estés enojando todo el tiempo? Y dice, sí, porque yo sabía que tú eres misericordioso con ellos y que los ibas a salvar. ¿Y por qué estás haciendo eso? Y me pongo más bravo. Y el hombre se va de Nínive, se aleja de la ciudad, hace una enramada y de repente empieza a sentir el sol fuerte. Y el Señor hace crecer una planta que le da sombra por todo el día, entonces se siente bien. Pero inmediatamente después al otro día en la mañana, hace que un gusano se coma toda esta planta y él se vuelve a poner bravo y el Señor viene y le dice, tú estás bravo porque el gusano se comió la planta.
Pero no te pones bravo porque a través de tu predicación, más de 100,000 personas se iban a salvar en ese lugar. El mismo Dios que dirigió el pez grande, el mismo Dios que levantó la tormenta, el mismo Dios que le ordenó al gusanito que se lo comiera, es el mismo Dios que está operando en tu vida, preparando circunstancias, porque Él moverá el cielo y la tierra para que nosotros comprendamos cuál es su voluntad para cada uno de nosotros. Dios es el Dios de las cosas grandes y Dios es el Dios de las cosas pequeñas también, como un gusanito. Pero Él moverá el cielo y la tierra para que nosotros comprendamos su voluntad. Quiero decirte algo, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. El Señor cambia tu lamento, ¿en qué lo cambia? En gozo. El Señor te devuelve la sonrisa, te devuelve la seguridad, te devuelve el anhelo de querer vivir. ¿Por qué? Porque Él te entrega momentos que nada ni nadie te puede entregar. Cuando tú abandonas tu voluntad y le dices al Señor, yo quiero hacer tu voluntad, no la mía, yo quiero hacer la tuya. Cuando dejamos de ser como Jonás y decimos, yo quiero ser como Abraham, yo quiero ser como Jesús. ¿Por qué como Abraham? Porque a Abraham le dijeron, vete de tu tierra, y el otro día en la mañana el hombre estaba dejando todo. Es decir, inmediatez para obedecer al Señor. Inmediatez. ¿Saben lo que es la inmediatez? Creo que sí, ¿verdad? Hay que lavar los platos. Sí, ya voy. No, ya voy, no. Hay que lavar los platos. Hay que recoger las cosas de la sala. Ahorita voy, después que termine la película. No. Inmediatez. Si tú aplicas la inmediatez con el Señor se despertará por ti. El Señor te prosperará, te levantará. Hará que tu rostro brille, que seas atractivo en el buen sentido de la palabra para otras personas y que otras personas quieran vivir como tú vives. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos en el centro de la voluntad de Dios para la vida de cada uno de nosotros.